Trombosis en venas de extremidades. Es la definición de trombosis venosa aguda y subaguda. Tromboflebitis aguda, con inflamación en tejidos adyacentes. Y trombosis subaguda, con coágulo que persiste, pero la inflamación de partes blandas disminuye o desaparece mayor de 7 a 14 días. Y hay riesgo de embolia pulmonar en la fase aguda. ¿Cuáles son los hallazgos ecográficos? La vena no se colapsa con comprensión, es el mejor signo de trombosis. En trombosis aguda, la vena está muy distendida con un trombo hipoicoico homogéneo, con pequeñas vías de flujo alrededor, vías de tranvía y a través del trombo, y con trombo flotante en el extremo proximal desprendido. ¿Cuáles son los hallazgos ecográficos de trombosis subaguda? Aumento de la ecogenicidad, heterogeneidad del trombo, contracción del trombo, disminución del tamaño de la vena, restauración variable del flujo y colateralización. ¿Qué recomendaciones técnicas son importantes? La ecografía es el método diagnóstico principal para trombosis venosa de extremidad inferior. Se utiliza también la venografía con contraste, si la ecografía con limitaciones técnicas. Y otros estudios como la gammagrafía pulmonar para embolia pulmonar. Características clínicas. La tromboflebitis superficial es causa infrecuente de embolia pulmonar e insuficiencia venosa. Habitualmente no se trata con anticoagulación. Y la trombosis venosa profunda es causa frecuente de embolia pulmonar, sobre todo de la vena ilíaca, la vena femoral, la vena poplitea, la subclavia y axilar. Y el tratamiento es mediante anticoagulación. ¿Cuál es la presentación y diagnóstico? El 40-50% de los casos de trombosis venosa profunda de extremidad inferior son asintomáticos. Existe edema de la extremidad, dolor leve a grave, difuso localizado, dolor a la palpación por inflamación, sobre todo en la pantorrilla. Existe un cordón doloroso palpable en la vena superficial con trombosis aguda y flegmasia alba o cerulea, dolem, que quiere decir extremidad adematosa, dolorosa, blanquecina alba o azulada, cerulea, por trombosis venosa aguda extensa. Existe disnea, hipoxemia, dolor torácico por embolia pulmonar aguda. La exploración negativa de vena de extremidad no incluye embolia pulmonar. ¿Cuál es la evolución natural? La tromboflebitis aguda da paso a trombosis subaguda en 7 a 14 días. Hay grado variable de lisis del trombo en periodos subagudos, semanas a meses, y el trombo residual se fibrosa. ¿Cuál es el tratamiento y pronóstico? La anticoagulación, inicialmente con heparina, después con warfarina, habitualmente 3 meses. Y puede estar indicada la trombólisis, sobre todo en pacientes jóvenes con trombosis iliofemoral grave. La colocación de filtro en la vena cava inferior, si contraindicación o complicación de anticoagulación, y está relacionado con la extensión y causa de trombosis, grado de lisis frente a la organización y gravedad resultante de la insuficiencia venosa.
Trombosis venosa crónica. Definición. Secuelas crónicas de una trombosis venosa de la extremidad. Si el trombo no se disuelve, se convierte en tejido fibroso, cicatriz, con posible estancamiento venoso debilitante. ¿Cuáles son los hallazgos ecográficos de una trombosis venosa crónica? Venas rígidas, no comprensibles, engrosamiento de tipo placa localizada en la pared venosa, reflujo venoso, flujo invertido por insuficiencia valvular y venas perforantes incompetentes. ¿Cuál es la evaluación ecográfica de incompetencia venosa reflujo? Exploración según las indicaciones del cirujano. Hablar con el cirujano. Explorar venas superficiales y profundas. Determinar qué venas son normales, estenóticas, ocluidas o varicosas. Evaluar todas las áreas del reflujo, flujo retrógrado y la gravedad. Y buscar venas perforantes incompetentes, sobre todo con úlcera cutánea. Aquí vemos una fibrosis postrombótica en una proyección ecográfica en eje mayor longitudinal de una vena poplitea que muestra el engrosamiento fibroso de la pared de la vena 18 meses después de la trombosis aguda. ¿Cuáles son las recomendaciones y técnicas? En la ecografía se considera que es el método diagnóstico principal para trombosis venosa crónica de extremidad e insuficiencia venosa, reflujo. La venografía con contraste se realiza si la ecografía con limitaciones técnicas y otros métodos como la BTC y la BRM no son muy utilizados en enfermedad venosa crónica. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? La congestión venosa, la obstrucción de la vena central o insuficiencia cardíaca congestiva sin trombosis y obstrucción linfática. Fibrosis en placa en una vena femoral superficial 2 años después de una trombosis aguda. Características clínicas de una trombosis venosa crónica. Estancamiento venoso crónico y trombosis venosa de pantorrilla, un dilema terapéutico. En cuanto al estancamiento venoso crónico, sinónimo síndrome postrombótico, insuficiencia venosa crónica, frecuencia, trae el 50-60%, episodio de trombosis venosa profunda en la extremidad inferior. Muy incapacitante, edema crónico, dolor posible, úlcera cutánea. En cuanto a la trombosis venosa de pantorrilla, un dilema terapéutico, el riesgo de embolia pulmonar desde la pantorrilla es bajo, no necesita anticoagulación. Previene, mejora la anticoagulación, el estancamiento venoso crónico, con resultados actuales no convincentes y estudios inadecuados. ¿Cuál es el pronóstico de la trombosis venosa crónica? La cirugía para estancamiento venoso postrombótico tiene éxito limitado. El estancamiento venoso postrombótico no puede curarse, puede mejorarse con medidas conservadoras, por ejemplo, elevación de la extremidad y medidas comprensivas. Insuficiencia venosa. Características fundamentales. Sinónimos: reflujo venoso, incompetencia venosa, estancamiento venoso. Definición: alteración funcional de las venas de la extremidad inferior por insuficiencia valvular. Imagen clásica: flujo retrógrado en venas de la extremidad inferior con maniobras de Valsalva. Otras características fundamentales:
Provoca estancamiento venoso crónico, edema crónico y lesión de partes blandas y causa principal de incapacidad. En este corte ecográfico vemos un reflujo venoso, es decir, un flujo retrógrado mantenido por encima de la línea basal en la vena safena mayor, grande o interna, durante la maniobra de Valsalva. Al finalizar la maniobra de Valsalva, se recupera la dirección normal del flujo. Normalmente el flujo se detiene durante la maniobra de Valsalva. Hallazgos ecográficos venosos normales. Venas permeables sin signos de fibrosis crónica. Trombosis crónica. Flujo sanguíneo cefálico espontáneo en venas grandes de la extremidad. Detención brusca menor o igual a 0.5 segundos de flujo venoso con maniobra de Valsalva o compresión manual proximal a la zona de exploración. Y flujo sanguíneo en venas perforantes de la pantorrilla solo del sistema superficial a profundo. Diámetro de la vena perforante 3 milímetros o menor. Hallazgos ecográficos en venas anormales. Hallazgos ecográficos venosos anormales. Inversión mantenida del flujo venoso, reflujo venoso con maniobras de Valsalva o comprensión manual proximal a la zona de exploración. Grados de reflujo. Varios sistemas de graduación en diferentes hospitales. Algunos simplemente señalan presencia o falta. Reflujo en venas popliteas. Menor de 3 segundos se correlaciona con síntomas clínicos leves. Edema, congestión venosa y varices. En este corte ecográfico vemos la vena perforante incompetente. Una vena perforante muy dilatada conecta la vena tibial posterior con una vena varicosa superficial. El color naranja indica reflujo del sistema venoso profundo al sistema superficial. Reflujo en la vena poplitea mayor de 3 segundos se correlaciona con síntomas más graves como cambios y úlcera cutánea. Criterios de graduación de Salt Lake City Medical Center. Grado 1, reflujo menor o igual a 2 segundos. Grado 2, reflujo 2 a 3 segundos. Grado 3, reflujo mayor de 3 segundos. Venas perforantes dilatadas e incompetentes. Diámetro mayor de 3 milímetros. Flujo del sistema profundo a superficial. Otras anomalías venosas. Oclusión venosa, fibrosis crónica, colateralización. Dilatación venosa no se correlaciona bien con anomalías clínicas. Y varices, habitualmente venas superficiales. ¿Cuál es el protocolo de evaluación de disfunción venosa en extremidad inferior? Paciente en Trendelenburg, invertido a 45 grados. Explorar permeabilidad y normalidad de las venas superficiales y profundas. Observar áreas de oclusión. Fibrosis, colateralización. Observar señales Doppler en vena femoral común. Descartar obstrucción proximal. Usar Doppler Color para comprobar reflujo con maniobras de Valsalva en vena femoral superficial, vena poplitea, venas tibiales posteriores, venas peroneas, vena safena mayor, medio muslo y por debajo de la rodilla y vena safena menor. En zonas donde el Doppler Color muestra reflujo, graduación con Doppler espectral. Engrosamiento y úlcera cutánea, compruebe venas perforantes incompetentes. Planificación quirúrgica. Saber qué información necesita el cirujano antes de comenzar la exploración. Recomendaciones técnicas. La ecografía Doppler es el método principal para evaluación de disfunción venosa de la extremidad inferior. Se han abandonado otras técnicas. Se ha propuesto un nuevo método de plestimografía con aire para clasificar la gravedad del reflujo y venografía para evaluar venas ilíacas. Diagnóstico diferencial de la insuficiencia venosa, linfedema y congestión venosa. El linfedema, sistema venoso normal sin reflujo, y congestión venosa, por ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva, comprensión u oclusión venosa en abdomen.
Son venas distendidas pero permeables, sin reflujo. Flujo continuo en BFC. En lado izquierdo, considerar síndrome May-Turner. Características clínicas: presentación de la insuficiencia venosa, varios grados de incapacidad, venas varicosas, fundamentalmente problemas estéticos, edema leve de extremidad y sensación de pesadez, edema grave de extremidad, cambios cutáneos, úlceras y debilidad grave. Tratamiento: medidas de apoyo, cirugía en problemas específicos, ablación percutánea con láser es el tratamiento del reflujo de la vena safena mayor y posible escleroterapia para varices superficiales pequeñas. Pronóstico: bueno para varices y síntomas por estancamiento leve y malo por insuficiencia crónica grave.